sea fórmula vicepresidencial de cara a las elecciones del mes de mayo. 12 horas le duró la libertad a Juan Pablo Guanipa, que es el número 2 en Venezuela de María Corina Machado. Le revocaron la libertad, lo volvieron a detener al filo de la medianoche después del espectáculo que no le gustó a la dictadura de la caravana, una caravana de espontáneos. No había, por supuesto, ningún indicio de que ayer lo iban a liberar y se armó una gigantesca caravana de motos celebrando la libertad de 35 personas, entre ellos Guanipa, entre ellos Perkins Rocha, gente muy importante de la oposición venezolana, que obviamente después de la recaptura de Guanipa toma nota alrededor de las condiciones. Así que la libertad en Venezuela no es tan libre, no por lo menos para los liberados. Son las 7:57 desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, 10 horas 30 minutos, para ser exactos en ese dato, fue lo que estuvo en libertad Juan Pablo Guanipa. Salió a la 1:15 de la tarde y a las 11:45 de la noche pues fue detenido nuevamente. Esa detención ocurrió al noreste de Caracas, en la urbanización Los Chorros, donde pues según narraron testigos, hombres armados sin mediar palabras y a bordo de varios vehículos se lo llevaron con rumbo desconocido, aunque Fiscalía un par de horas después, ya era madrugada de hoy lunes, pues confirmó que le fue impuesta medida de arresto domiciliario por haber incumplido las medidas cautelares. Sin embargo, en el mismo documento del tribunal, es decir, en la boleta de excarcelación que muestra Guanipa a la 1:15 de la tarde, se especifica que las únicas restricciones que tenía eran salir del país y presentación cada 30 días en tribunales, y obviamente ninguna de las dos pues fueron incumplidas. En esas 10 horas 30 minutos que estuve en la calle, pues recorrió parte de la ciudad, atendió varias entrevistas, incluso logró hablar con María Corina Machado. A esta hora, Néstor, se desconoce con precisión dónde se encuentra. Su domicilio es Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, pero no se sabe si será o estará siendo trasladado pues hasta allá. Él es parte de los 35 escarcelados de este domingo acá en Venezuela y uno pues de las jornadas de más liberaciones, como tú decías, todos cercanos a María Corina Machado. Por ejemplo, su abogado Perkins Rocha, que ya publicó una foto y tiene una especie de grillete electrónico en el tobillo para saber su ubicación. Está Dinora Figuera, Freddy Superlano, que fue llevado hasta el estado Barinas, Jesús Armas, que recorrió con Guanipa parte de la ciudad, pues entre otros. Esta detención de Juan Pablo Guanipa, Néstor, ocurrió, como te decía, en la urbanización Los Chorros, al noreste de Caracas. Allí, a Blue Radio le dio una entrevista a Juan Pablo Guanipa, quizás una hora antes de que haya sido detenido, fue pasada a las 10 de la noche, que logramos conversar con él y le hicimos pues varias preguntas. Entre las primeras que le pudimos realizar fue pues cómo se sentía, cómo estuvo esa detención allí en Maripérez, donde estuvo él en la Policía Nacional, cómo se enteró de la liberación, si tenía algún tipo de restricción, ahí claramente lo señala, y cómo se enteró de lo que ocurrió el 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro. Escuchemos lo que nos comentaba Juan Pablo Guanipa. Tenés apenas 12 horas escarcelado. ¿Cómo fue ese tiempo en la clandestinidad? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo la pasa un preso político en Venezuela? Bueno, mira, primero fueron 10 meses de clandestinidad. Luego de eso, 9 meses preso. Mira, yo creo que 1 hora preso, sin haber cometido ningún delito, es un abuso, es una falta de respeto, es una injusticia profunda. Y bueno, si no es 1 hora, sino son semanas, meses, años, como algunos, de verdad que eso es algo absolutamente inaceptable. Y nosotros, bueno, vivimos en una situación que yo creo que no es dada a que nadie la viva y que todos los presos políticos deben estar ya en libertad en función de que podamos iniciar un gran proceso de transformación nacional. ¿Alguna restricción tras su liberación? ¿Tiene alguna restricción? Sí tengo una restricción, tengo que presentarme al tribunal cada 30 días y tengo prohibición de salida del país, pero mañana voy para el Zulia. Bueno, pues Zulia. Mencionaste el 3 de enero. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó el 3 de enero y de la captura de Nicolás Maduro? Me enteré en el momento porque escuché el movimiento de los policías, pues allí hay unos, yo diría que no sé, unos 25 policías duermen allí apartelados y comenzaron a correr desesperadamente. Yo no puedo decir que escuché alguna explosión ni nada parecido, sencillamente vi el movimiento de los policías. Ya tú tienes contacto con varios de ellos porque ellos pasan. Donde estaba la celda mía, donde está la celda, era una zona de mucho tráfico. Entonces yo me paraba en la puerta y les echaba broma, ellos me echaban broma a mí, ese tipo de cosas que tienen que ver con la personalidad de cada quien.
Entonces empecé a preguntarles y me dijeron que había un ataque en este momento por parte de los Estados Unidos, y después al rato ya no fue que me lo dijeron, sino que empecé a escuchar que se habían llevado a Nicolás Maduro. Así fue como me enteré. También le preguntamos, Néstor, un poco más hablando de política, primero por qué salió ayer justamente a liderar manifestaciones por los demás presos políticos, cómo veía la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de dejar el poder temporalmente en manos de Delcy Rodríguez, y si había hablado con María Corina Machado, que efectivamente lo hizo, y que conversó con ella, y esto nos respondía Juan Pablo Guanipa. Ayer lo vimos salir de la cárcel, inmediatamente irse a la calle a liderar protestas, visitar cárceles, recorrer parte de Caracas. ¿Por qué hizo eso? Por solidaridad, porque yo creo que las personas que siguen presas deben estar en libertad. Y sería muy cómodo para mí salir de la cárcel, irme a mi casa, atender a mis hijos, que estoy desesperado por hacerlo. Debo estar arrancando hoy para Maracaibo, que es donde yo vivo realmente. Y bueno, irme y ya, y olvidarme de los que están presos. Me parece que eso no es lo adecuado. Y entonces recibí la invitación de Jesús Armas, que también salió en libertad ayer, y lo acompañé. Estuve en la Plaza Madariaga y después estuvimos en el Helicoide y en Zona 7, que son 2 centros de reclusión de presos políticos, acompañando a los familiares. En Zona 7 me di cuenta que había muchísimas carpas, lo que quiere decir que es mucha gente que vive fuera de Caracas y que, bueno, que la única opción que tienen es quedarse en las afueras de ese centro de reclusión, en algunas carpas bastante precarias. Entonces, bueno, creo que pudimos por lo menos ser solidarios con ellos y seguir exigiendo que salgan ya en libertad todos los presos políticos en Venezuela. Bueno, un poco de política y un poco del tema de su prisión. ¿Cómo ve la decisión de Donald Trump de haber dejado temporalmente a Delcy Rodríguez encargada del gobierno? ¿Cómo la interpreta Juan Pablo Guanipa? Yo lo que creo es que tenemos que asumirnos en la Constitución. La Constitución es la que debe indicar qué es lo que debemos hacer. Con todo el respeto por Donald Trump y por los Estados Unidos, creo que aquí lo importante es leer la Constitución y ver qué es lo que dice sobre las ausencias temporales o absolutas del presidente de la República y en función de eso actuar. Ellos han determinado, la misma Asamblea Nacional, que la ausencia de Maduro es temporal y por esa razón quien ejerce la presidencia de la República es la señora Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta. Pero que tenemos que tener muy claro que aquí en Venezuela hubo un proceso electoral el 28 de julio del año 2024, cuyo resultado no fue respetado. Eso es una realidad y eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en este momento, cuando se cumplan los 3 meses de la ausencia de Maduro, es la Asamblea Nacional la que debe reunirse para discutir si se puede declarar o no la vacante absoluta. Eso es lo lógico. Ya habló con María Corina. ¿Qué le dijo? ¿Qué se dijeron? ¿Qué conversaron? No, mira, hablamos poco. Fue una conversación corta. En la que mostramos obviamente, bueno, la alegría por la libertad, por la liberación. Ella me habló muy bien del desempeño de mis hijos, me dijo: tus hijos son increíbles, me dijo, y de verdad que todo el mundo me lo dice, y yo estoy realmente conmovido con eso, porque recuerda que en el momento en que yo salgo a la clandestinidad, mi esposa tenía 4 meses de fallecida. Y entonces yo no pude verlos a ellos todo ese tiempo hasta la semana pasada, que fue cuando pudieron visitarme. Entonces, saber que ellos han estado allí pendientes, que han dado declaraciones, que han ido a manifestaciones, que han hecho entrevistas, etcétera, eso, bueno, evidentemente que me da mucha fuerza y me indica que tuvimos un gran proceso de formación también dentro de la casa. Bueno, parte de la entrevista con Juan Pablo Guanipa anoche, justamente antes de su detención, Néstor, justamente él hoy tenía una rueda de prensa a las 10 de la mañana acá en Caracas. Obviamente no la va a dar su hijo Ramón Guanipa, nos acaban de informar. Y también es importante destacarte que desde ahora desde el gobierno no han dicho absolutamente nada, mucho silencio hasta ahora sobre estas excarcelaciones, que como las anteriores ocurrieron sin previo aviso. Néstor. Santiago, a Guanipa lo recapturan más o menos a la medianoche, ¿verdad? 11:45. Esta entrevista que estamos escuchando, algunos fragmentos del diálogo suyo con él, ¿a qué hora fue grabada? Es posible que haya sido la última o la única entrevista que da por la noche él, ¿no? 10 y tanto de la noche salimos de esa casa. La misma casa donde lo capturaron, de ahí salimos 1 hora y 30 minutos antes. Sí. ¿Dónde fue la entrevista? En la organización Los Chorros, noreste de Caracas. Una casa ahí.
¿A alguien se le ocurrió que lo podían recapturar? ¿Él tenía algún miedo de que podía pasar lo que pasó? No, probablemente no, sobre todo porque pues acababa de salir y todo el proceso que se está viviendo aquí en Venezuela y todo el tema de la ley de amnistía, que van a aprobarlo esta semana. Porque si mañana aprueban la ley de amnistía o esta semana, pues inmediatamente él vuelve a la calle porque en teoría pues lo arropa ella a todos los presos políticos. Sí, que eso es lo increíble.